Una nueva semana nos encuentra aquí en Hablemos de Salud. Te recomendamos que te quedes con nosotros porque iremos transitando por diferentes temáticas que seguramente te van a interesar. Y comenzamos hoy con el primer tema que tiene que ver con una nota que grabamos junto al doctor Marcelo Borghi, que participó de las jornadas para médicos residentes en urología que se llevaron a cabo en el Hospital Privado de Comunidad. Él fue disertante en estas jornadas y en la entrevista que tuvimos la oportunidad de grabar con él hemos hablado acerca de la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de próstata. El cáncer no se puede prevenir, lo que se puede hacer es detectarlo apenas recién empieza, digamos. Y para eso necesitamos que primero vaya la gente al urólogo o al subclínico, pero digamos para que la gente vaya y se haga, digamos, la detección temprana. La detección temprana básicamente es con un análisis de sangre que nos habla de qué probabilidad este paciente puede llegar a tener un cáncer de próstata. Eso se llama antígeno prostático. Ese antígeno prostático cuando sube tiene posibilidad de enfermedad prostática. Cualquier enfermedad prostática sube el PSA. Lo que pasa es que el urólogo tiene obligación de descartar de que una de esa lista de las enfermedades no sea un cáncer de próstata. Si el paciente tiene un PSA elevado, un antígeno elevado, el paso siguiente hoy es la resonancia. La resonancia nuclear magnética de próstata se ha desarrollado enormemente en los últimos 10 años y se ha universalizado. O sea, hoy en día lo que empezó siendo un grupo minúsculo de médicos que hacíamos resonancia, ahora ya está aceptada en todo el mundo. Y la resonancia lo que hace es mirar la estructura dentro de la próstata. El antígeno dice, algo en la próstata está pasando, no sé qué es, pero algo está pasando. La resonancia mira la estructura y dice básicamente dos cosas. Si no tiene ninguna lesión, dice, para mí acá no hay tumor. Entonces podemos no biopsiarlo. O dice, sí, acá hay una imagen, si hay un tumor, está acá. Entonces yo me puedo guiar mucho mejor la biopsia e ir a buscarlo. Es como la tiroides que uno busca, si uno no tiene nada, no tiene nada. Y si uno tiene, dice, acá está. Entonces yo voy y biopsio puntualmente ahí. Pasa lo mismo en el resto de los órganos, en la mama, en cualquier otro órgano pasa exactamente lo mismo. Una vez que tenemos la resonancia, tomamos la decisión si hay que hacer una biopsia, sí o no. Si hay que hacer una biopsia, la resonancia a su vez me da la estrategia con la cual yo tengo que biopsiar. Tengo que biopsiar por vía transrectal, por vía perineal, tengo que biopsiar mucho acá, poco allá, etcétera. Estrategia. Una vez con ese resultado de la biopsia, después se decide cuáles son las opciones terapéuticas, si es que tiene algo. Si no tiene nada, aleluya y a celebrar. En términos de tiempo se está ganando muchísimo tiempo, porque imagino que la calidad de esta resonancia ayuda muchísimo también a llegar a tiempo a estructuras muy pequeñas. Sí, tiene una capacidad de detección de lesiones muy pequeñas, de 2-3 milímetros, por ejemplo, que de otra manera, digamos, uno las pierde. Y cuanto más pequeño es el tumor, mayor es la chance de curación y mayor es la posibilidad de hacerlo con terapias menos agresivas, porque es muy pequeño. Cuanto más grande es el tumor, los tratamientos son más agresivos. Si el tumor es agresivo, el tratamiento también es agresivo. Entonces, por eso la importancia también del diagnóstico precoz. Entonces la resonancia es un aliado fundamental en la lucha contra el cáncer de próstata. Hoy en día sí, hoy en día ha demostrado que tiene muchas virtudes y una de estas virtudes es esta, es la detección precoz. Tiene otras virtudes que son más técnicas que bueno, no importa, pero sí, lo bueno es que se ha universalizado, lo que antes era para un grupo selecto de universidades, hoy en día cualquier centro de imágenes tiene un resonador. Cuando yo empecé hace 30 años la ecografía era rara, y hoy ¿quién no tiene un ecógrafo? Después fue el tomógrafo eran pocos y carísimos. Hoy en día los autos, cuando empezó el airbag eran los primeros autos que tenían airbag, los más caros, los de lujo. Hoy todos los autos tienen airbag. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Estamos en la etapa de la universalización de la resonancia.
Y bienvenido sea, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Esta nota del doctor Borghi la podés volver a ver en cualquier momento de la semana a través de nuestro Instagram. Allí nos encontrás como hablemosdesalud.tv. Ahora hacemos una breve pausa y al regreso hablaremos acerca del angioedema hereditario. Cuidarse es salud. Por eso en HPC queremos brindarte tips, consejos y recomendaciones de nuestros profesionales para que cuides tu salud durante todo el año. Ingresá a hpc.org.ar/cuidate o seguinos en las redes. Hospital Privado de Comunidad, hecho para cuidarte. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Este bloque del programa lo vamos a compartir junto al doctor Claudio Fantini, médico especialista en alergia e inmunología, quien nos explica a continuación en qué consiste el angioedema hereditario. Hoy vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente, antes llamada enfermedades huérfanas, que es el angioedema hereditario. Que es una enfermedad, como su nombre indica, que es hereditaria, donde cuando un padre o una madre es portadora de esa patología, sus hijos tienen un 50% de posibilidades de heredarla. ¿Y por qué es importante? Por el retraso en el diagnóstico y la alteración en la calidad de vida que se puede producir justamente por el desconocimiento de esta patología, tanto por los pacientes como por los médicos. Es una enfermedad que se da una vez cada 50.000 personas, o sea que es muy poco frecuente, y que se presenta con cuadros de hinchazón, edemas. Edemas en la cara, en los labios, en los párpados, en los miembros superiores, en los miembros inferiores, y a veces dolores abdominales muy recurrentes y que son muy intensos. A veces llevan estos dolores a los pacientes a cirugías que son innecesarias, inútiles, porque cuando se produce la cirugía se observa que solamente hay edema en los intestinos y nada más. Con lo cual, esta gente se siente muy trastornada en lo que es su calidad de vida. Dejan de hacer sus cosas habituales, su actividad física, de salir de la ciudad, con lo cual es importante que podamos divulgarla para que se tenga en cuenta toda esta presentación. Es una enfermedad que se produce porque falta una proteína en la sangre y esa falta de proteína es la que produce justamente la hinchazón en estos cuadros. Son cuadros donde no hay urticaria, que no responden los tratamientos con antihistamínicos, con corticoides, incluso con adrenalina, y responden solamente al tratamiento con medicamentos específicos para el mediador químico, que justamente no es la histamina, que es el que produce la alergia. Es de relevancia que la tengan en cuenta para hacer una consulta con su médico de cabecera, con el especialista, y si hay alguna duda, con los referentes que se puede entrar en la página de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología, donde hay un comité específico para esta, alergia.org.ar, y van a encontrar en cada zona del país cuál es el referente que puede llegar a manejar esta patología y poder hacer un diagnóstico mucho más rápido. Recordemos que a veces en todo el mundo pasa esto, el retraso diagnóstico promedio es entre 8 y 10 años. Acá tenemos casos de hasta 25 años. Y lo bueno que tenemos es que tenemos más posibilidades de diagnóstico gracias a que hay un laboratorio que trabaja con el CONICET, que nos permite hacer el diagnóstico mucho más rápido, que es gratuito, y que aparecieron muchos tratamientos que han mejorado las posibilidades terapéuticas y esto también, obviamente, la calidad de vida de estos pacientes. Si bien son medicamentos que son caros, se pueden conseguir en nuestro país y son de avanzada y de primera línea en el mundo, lo cual nos abre un horizonte de mucha positividad y mucha energía para el futuro para mejorar la vida de toda esta gente. Una de las preguntas
recurrentes es ¿a qué edad aparecen estos síntomas? ¿Cuándo lo puedo empezar a notar? ¿Aparece de grande? Lo más común es que aparezca en las primeras 2 décadas de la vida, o sea, antes de los 20 años. Eso es lo más frecuente y ahí es donde se puede hacer el diagnóstico. Cuando un padre presenta la enfermedad, el diagnóstico en el niño recién se podrá hacer con los estudios a partir del primer año de edad, donde aparecen las proteínas estas faltantes y se pueden denotar. Si no, hay que hacer estudios genéticos que son mucho más complicados. Y si bien pueden aparecer en gente mayor, esta característica no es la más habitual. Pero no quiere decir que una persona mayor no pueda tener este tipo de angioedema mediado por este mediador químico que se llama bradiquinina. ¿Y cómo se trata esto? Nosotros tenemos que pensar fundamentalmente en 2 patas. Una es si se justifica hacer una profilaxis, es decir, un tratamiento preventivo y a largo plazo para evitar las crisis, con lo cual tenemos medicamentos muy antiguos que se usaban antes y que ahora se dejan de usar por los efectos adversos que tienen, y medicamentos mucho más modernos, que son los que están apareciendo actualmente y que realmente dan muchísimo más resultado y con muchísimo menos efectos adversos, porque cambia la calidad de vida. Pero además, tenemos que pensar que puede haber crisis y entonces han aparecido también nuevos medicamentos que son muy portables, porque uno los puede llevar en el bolsillo, en la cartera, porque es una jeringa ya prellenada, con lo cual uno puede aplicársela de forma subcutánea sin tener que andar llevando como antes cadena de frío, trastornos en el transporte. Es muy fácil de transportar y con 1 o 2 jeringas uno sabe que ante una eventual crisis que pudiese aparecer, aún con un tratamiento ya preestablecido, en un rato lo puede subsanar. Estos medicamentos llevan en el país unos 8 o 10 años y realmente han cambiado notoriamente lo que es la calidad de vida de esta gente. Te proponemos seguir en Hablemos de Salud porque aún nos quedan más contenidos. Y te recordamos también que podés seguirnos en las distintas redes sociales que tenemos a tu disposición. Una es el Instagram, que ya lo mencionamos antes. Y ahora te recuerdo cuál es el Facebook del programa. Nuestra página en esa red social es Hablemos de Salud. Así de fácil, Hablemos de Salud. Ahora quédate con nosotros porque al regreso de la siguiente pausa vamos a estar hablando acerca de los pasos previos antes de someterse a una intervención quirúrgica. Cerramos los ojos e imaginamos el futuro, con la ciencia avanzando día a día. La tecnología en constante expansión. Nuestros profesionales en capacitación continua, perfeccionándose. Bienvenidos al futuro. Clínica Colón. Tecnología al servicio de su gente. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Si hay algo que suele generarnos mucha ansiedad es el momento en el cual el médico nos dice que debemos someternos a una cirugía. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un montón de pasos que seguir y de estudios que realizarse que muchas veces desconocemos de qué se tratan. Bueno, los invito ahora a compartir una nota que grabamos junto al doctor Enrique Ferrer, cirujano general y de tórax, quien nos explica cuáles son esos pasos previos a la cirugía que debemos tener en cuenta. Para llegar al momento de la cirugía, o sea, al quirófano, los pasos previos son, desde que el cirujano o algún médico indica una cirugía, hacer lo que se denomina el prequirúrgico, ver si ese paciente está en condiciones de someterse a una cirugía. Para las cirugías vamos a encontrarnos que hay distintos tipos de anestesia que hay que hacer, que es para que el paciente no sienta dolor durante la cirugía, que pueden ser anestesias locales, anestesias regionales, o sea, que quede sin sensibilidad o que no sienta dolor una región del cuerpo y no todo el cuerpo, o la anestesia general, que es cuando el paciente queda completamente dormido. Obviamente, de acuerdo al tipo de anestesia, va a necesitar una evaluación prequirúrgica diferente, pero lo más habitual, hablemos de una anestesia general para una cirugía
de las más habituales, como puede ser operarse de la vesícula o de una hernia, en donde el paciente va a estar completamente dormido, hay que hacer una serie de estudios prequirúrgicos que básicamente incluyen un análisis de sangre para ver cómo está todo su metabolismo, que el paciente no tenga anemia, que no esté cursando una infección en ese momento, que su azúcar en la sangre esté controlada, que sus iones y toda su parte metabólica esté normal, y además su coagulación, por ser de una cirugía, también debe encontrarse en condiciones normales, por lo cual el médico lo que va a solicitar es un análisis prequirúrgico, un análisis de sangre. A veces puede complementarse con un análisis de orina. Luego, la cirugía implica un estrés para el organismo, como salir a hacer un ejercicio importante. Entonces hay que ver cómo está la parte cardiovascular, el corazón. Entonces la consulta con el cardiólogo también es importante y es primordial. Y el cardiólogo va a evaluar el riesgo quirúrgico cardiovascular que tiene ese paciente, que muchas veces es una entrevista en un paciente joven deportista y un electrocardiograma, y con eso está suficiente para hacer un riesgo quirúrgico, y muchas veces, de acuerdo a las otras enfermedades, comorbilidades que se llaman, son las otras enfermedades que pueda tener el paciente, porque a veces no tienen una sola cosa, puede requerir algún otro estudio un poco más complejo, una ecografía del corazón que se llama ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, que es esa que se hace en la bicicleta, o la ergometría, que son cosas que va a decidir el cardiólogo, que no a todos se le hacen, pero que a veces para determinados tipos de cirugía puede ser necesario. Y muchas veces una evaluación de los pulmones, la parte pulmonar también es importante, que es una imagen, como es una simple radiografía, y a veces una consulta con el neumonólogo. Supongamos que vamos a operar a alguien del pulmón y hay que hacer una resección de pulmón y sacar un pedacito de pulmón o una parte importante del pulmón. Hay que ver qué capacidad respiratoria tiene ese paciente mediante una evaluación con el neumonólogo y una evaluación funcional de ese pulmón para ver si podemos hacer o no la cirugía. Eso sería la primera parte, lo que pide el cirujano en la primera entrevista. Obviamente es muy importante explicarle al paciente a qué se va a someter, qué implica someterse a una cirugía, de qué se trata la cirugía, cuáles son los riesgos, cómo es su preparación previa, cómo va a ser el durante mientras está internado y qué va a pasar después de la cirugía. Todo eso se hace en la primera entrevista, se charla, se consensúa con el paciente para que él sepa a qué se va a someter, y se piden todos estos estudios prequirúrgicos. Una vez que vuelve el paciente con todos estos estudios completos, si el paciente ya se encuentra en condiciones quirúrgicas, ahí se acuerda una fecha de cirugía, un horario, y se le explica cómo se va a preparar para ese día en donde va a ocurrir la cirugía. Fundamental también, porque hasta acá venimos con lo que es previo. Ahora, Exacto. El día de la cirugía, ¿cómo se procede? Bien, normalmente hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, saber si el paciente, que esto se hace en la entrevista previa, qué medicaciones toma, porque hay medicaciones que se pueden abandonar, medicaciones que no, y medicaciones que sí hay que suprimir, como por ejemplo si el paciente está anticoagulado. Si toma alguna aspirina o aspirineta, probablemente haya que suspenderla. Entonces, lo que se le dice al paciente es, primero, a qué hora se va a presentar a internarse, que es... para llegar a la cirugía, si va a ser con anestesia general, es importante que esté en ayunas, que no coma ni tome nada, ¿sí? 8 horas antes de esa cirugía tiene que estar en ayunas. Hoy se dice que líquidos claros, básicamente el agua y alguna cosa más, hasta 2 horas antes de la cirugía se puede ingerir, y no en gran cantidad, pero que se puede ingerir. Y hay medicación que, por supuesto, si está anticoagulado, la vamos a suspender, y hay otra medicación que, al contrario, es importante que la tome. Si el paciente está con una medicación para la presión, o para la glándula tiroides, esas medicaciones no las debe suspender, las debe seguir tomando para que en el momento de la anestesia estén sus parámetros vitales normales. Por el contrario, como decíamos, si está anticoagulado o toma algo para la diabetes y él va a estar en ayunas, que son medicaciones que bajan el azúcar, conviene suspenderlas o saltear esa dosis. Además de la medicación y demás, recordarle que traiga todos sus estudios prequirúrgicos. Muchas veces hacemos una consulta preanestésica antes de la cirugía para que tenga una charla con el anestesista, sobre todo en las cirugías de magnitud más importante. Y recomendamos un baño prequirúrgico con algún jabón antiséptico. Esos se bañan antes de venir a la institución a internarse para operarse. Y a veces hacemos lo que se llama una analgesia preoperatoria. Empezamos a tomar algún analgésico 24 horas antes de la cirugía, que eso se lo damos indicado, para que en el postoperatorio el dolor está demostrado que si uno lo empieza a tratar antes de hacer la cirugía, la respuesta postoperatoria es muchísimo mejor.
Y después van a haber cirugías muy puntuales, como por ejemplo si uno se va a operar del intestino, en donde si uno va a seccionar una parte del intestino y volverlo a unir, es importante que ese intestino por dentro esté limpio. Entonces se hace una preparación para que ese intestino esté limpio antes de la cirugía, que eso se explica cómo se toma y demás, para que llegue a la cirugía con esa preparación también bien hecha. Algunas cosas muy pequeñas que tengamos que saber de lo que va a ser ese posoperatorio. Sabemos obviamente que cada cirugía es particular y es específica, pero digo, a rasgos generales que tenemos que tener en cuenta para cuando nos vamos. Bien, perfecto. Obviamente eso ya se consensúa desde la primera, o sea, se le explica al paciente en la primera visita. ¿Qué le implica el posoperatorio? Algo que nos pasa muy, muy frecuente es cuando operamos chicos adolescentes o que ellos piensan que venir a hacerse una cirugía es como ir a la peluquería y que van a salir de ahí, que van a poder hacer una vida completamente normal y la van a poder hacer, pero hay que explicarles que es algo importante, que les va a generar algunas limitaciones. Entonces en los adolescentes es importante generar ese vínculo y explicarles qué les va a pasar. El adulto ya lo tiene más asumido. Bueno, depende mucho de qué cirugía va a ser, pero por ejemplo, en los posoperatorios hoy en día, con el auge de la laparoscopía y demás, muchos son prácticamente ambulatorios. Se operan y se van de alta en el día, a veces a las 24 horas, 48, 72 horas. Mientras está internado, se les va alimentando, se les da analgésico para que no tengan dolor y se les va explicando qué va a pasar en el posoperatorio. Pero hay veces que es tan cortita que hay que hablarlo antes porque se van en el mismo día. El posoperatorio, como decíamos, por ejemplo, si uno se operó de vesícula, tiene que saber que durante 15, 20 días va a tener que hacer una dieta especial hasta que el hígado se acostumbre a funcionar sin vesícula, por ejemplo. Si un paciente se operó de una hernia, es importante que no haga esfuerzos hasta que esa cicatriz tenga la fuerza suficiente como para soportar la vida diaria y los esfuerzos diarios. Pero básicamente el paciente que se va de alta tiene que saber que en los primeros días va a tomar un analgésico para no tener dolor, que es importante que no haga grandes esfuerzos, sobre todo la primera semana, los primeros 15 días, pero sí que puede hacer cualquier actividad normal de la vida diaria. Él puede vestirse, afeitarse, bañarse, incluso hasta subir una escalera de a un escalón sin problema. Además de, bueno, como te decía, toda su vida diaria. ¿Es una conducta habitual tener que tomar antibióticos después de la cirugía? No. El antibiótico está demostrado que en la inducción de la anestesia, o sea, cuando el paciente se está por dormir, ahí se hace una dosis profiláctica. Y eso nos previene de las infecciones posoperatorias. Luego depende del tipo de cirugía, si es una cirugía limpia, si es una cirugía limpia contaminada, si es una cirugía sucia, que eso depende mucho del tipo de cirugía, si vamos a abrir el intestino, no lo vamos a abrir y demás. Hay veces que se requiere un antibiótico posoperatorio, pero son las menos. Generalmente las cirugías programadas y limpias no lo requieren. Si una cirugía de urgencia y por ejemplo una apendicitis donde estaba perforada y demás, ese sí va a requerir. Pero eso, bueno, se le dice al paciente y no es lo habitual. Lo que sí generalmente se les da es un analgésico. Hablemos de Salud tiene su espacio en YouTube. Allí pueden ingresar y buscar Hablemos de Salud. Fíjense que sea el logo que aparezca en pantalla y a partir de ese momento entonces se pueden suscribir gratuitamente, activar la campanita y les van a llegar todas las notificaciones a su dispositivo para que se enteren cada vez que subimos un contenido nuevo. Recuerden, en YouTube también Hablemos de Salud dice presente. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio.
Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Doctor Javier Belinqui, también presente en estas jornadas como disertante, como expositor de todo lo que tiene que ver con la cirugía reconstructiva, podemos llamarlo. ¿Cómo se le denomina este tipo de cirugía transgénero? Sí, en realidad no solo es cirugía transgénero, sino que me especializo en todo lo que es cirugía reparativa y reconstructiva genital, ¿sí? Un capítulo muy en moda en estos últimos 10 años es la cirugía de género, ¿sí? Que es básicamente readecuar o reconfirmar la estructura genital cuando uno nace en un cuerpo equivocado. Las personas habitualmente, y en estos tiempos, digamos, ya después de muchos años de camino, llegan primero después de toda una vida de prejuicios, toda una vida de malestar, toda una vida de no encajar socialmente en un montón de lados. Luego de eso hay etapas médicas habitualmente de rutina, que son evaluaciones por profesionales de salud mental, evaluaciones endocrinológicas y habitualmente la quirúrgica o la cirugía es la última etapa. No solo hay cirugías genitales, sino que hay cirugías faciales, torácicas, mamarias, glúteas, pero lo que yo me dedico básicamente es la cirugía genital, que habitualmente termina siendo la última instancia. Habitualmente es un camino de años hasta llegar a la instancia quirúrgica. Una incidencia más que clara en lo que es la calidad de vida de esa persona. 100%. El otro día también en una entrevista me contaban si yo hacía feliz a la gente. Y yo hago cirugías terribles, cirugías muy grandes desde el punto de vista reconstructivo de cualquier tipo de reconstrucción, post-oncológica, post-traumática y un montón de cosas. Yo no he visto pacientes más agradecidos que los pacientes a los cuales les hago cirugía de género. Cuando en el postoperatorio se miran y pueden readecuar sus genitales a todo lo que esperaron toda su vida, es increíble, la tasa de satisfacción es brutal. Es un tema muy nuevo y muy difícil de entender. Yo lo que les digo a las personas que no están todo el tiempo empapadas en esta terminología es, imagínate que vos te mirás al espejo y lo que ves en el espejo no es lo que vos reconoces como tuyo toda tu vida. A los 2 años, que empiezan a los 4 años, a los 10 años, pero toda tu vida tu espejo te devolvió algo que no es tuyo o que no es propio. Es terrible, es muy violento. Y la cirugía reacomoda todo eso. Y revierte de algún modo esa violencia y ayuda a la persona a convivir con esto de otra manera totalmente distinta. La tasa de satisfacción en este tipo de cirugías, aún con complejidad, aún con postoperatorios complicados o importantes, aún con complicaciones, la tasa de satisfacción es altísima. Es altísima. Doctor, muchísimas gracias. No, un placer y gracias a ustedes. Instantes finales de este antepenúltimo programa del año 2022 de Hablemos de Salud. Esperamos, como siempre, que los contenidos que vimos hoy hayan sido de utilidad para todos ustedes y de esta manera entonces nos despedimos hasta nuestro próximo programa aquí en la pantalla de Somos.